Quiero darle las gracias a todos, darle las bienvenidas a esta nueva charla. Para los que estamos aquí en España, bienvenida tanto a la charla como al verano que ya ha iniciado. Y como invitado pues tenemos hoy a José Luis Rodríguez Antúnez, arquitecto, que ha tenido pues la oportunidad de hacer equipo con profesionales del sector de las infraestructuras. José Luis es un invitado muy especial, ya que pues igual que algunos de los que están aquí, he tenido yo la oportunidad de ser su alumno cuando realicé un máster de BIM en EADIC y de conocerlo en persona en la BIM Expo en el 2018. Y quiera recalcar que ante todo es un profesional que ha tenido la oportunidad de emigrar como muchos a trabajar y que conoce un poco lo que podríamos decir el otro lado del charco, implicándose en todo lo que son implementaciones bien tanto de edificación como de infraestructura. En estos momentos se encuentra aquí en España trabajando también, y una de las cosas no menos importantes es que es allplanita como yo, pero aún más importante es que siempre ha mantenido, siempre lo que nosotros charlamos, siempre mantiene la mirada en la interoperabilidad de los distintos software o distintas plataformas. No es alguien que esté casado a muerte con alguna plataforma. Y en algunos momentos pues ha llegado, en algunos proyectos de los que hemos hablado, que ya hablará él más adelante, ha llegado a usar los tres grandes, aunque es de algunos de los que hay, como son Revit, Archicad y Allplan, y algunos más como Istran, si no estoy mal. Ante todo, lo mejor es dejar ya esta presentación en los mandos de José Luis y que él continúe con esta charla. Sigue, José Luis. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Y saludos a todos desde Madrid. Normalmente suelo saludar desde Panamá, pero por circunstancias profesionales llevo un par de meses colaborando en Madrid, trabajando en un proyecto europeo grande, ferroviario. Y bueno, pues nada, espero que os guste esta presentación que he hecho, ¿vale? Eh, Comienzo presentándome yo, ¿vale? Como ponente, como arquitecto, estudié en la Politécnica de Madrid y bueno, tengo una trayectoria profesional ahora, cumplo 30 años dentro de unos días, porque me licencié en el 91 en la Politécnica de Madrid, hice la especialidad de urbanismo y bueno, tengo 20 años de profesional en España, hasta que nos llegó la crisis y me trasladé a Panamá. Bueno, primero me trasladé a Venezuela, luego tuve un pequeño paso por Colombia, luego a Panamá, luego he vuelto a Colombia un par de años también a dar clase en la Universidad Javeriana, en la Facultad de Ingeniería Civil, y he estado colaborando con el profesor Pons, también con José Luis Pons, mi tocayo, en la Universidad de los Andes, que él trabaja, él es el creador de Plexos Project, que es un software que, bueno, no nos va a dar tiempo a ver tantas cosas hoy, pero es un software muy interesante para darle seguimiento, como otros que están en desarrollo y en continua evolución siempre, ¿no? Como bien me ha presentado Carlos, como tengo muchos alumnos por el mundo, porque he sido profesor durante 5 años del máster de Figurat, del máster BIM Manager de Figurat, y durante 3 años del máster de BIM Management de ADIC. En el de Figurat fui profesor de interoperabilidad con Allplan y Arquímedes, de la conexión BIM 5D, y en el máster de ADIC pues, fui profesor de la parte de BIM en fase de licitación, construcción y as-built, ¿no? Digamos, en lo que yo estaba empeñado desde hace ya 6 años en un proyecto personal, en trasladar toda la metodología de verdad a la etapa de construcción. Hablaremos de eso también. Y bueno, también he tenido un paso por la Universidad de Louisville, que tiene un máster con la Politécnica de Madrid en Panamá, el máster MEDIP, en Dirección Integrada de Proyectos, y allí también el director Soler, que ha sido mi tutor también de tesis doctoral, pues me fichó para que hablara de la parte de 5D y un poquito de BIM. Bueno, tengo mis empresas, están una en Panamá y otra en Colombia.
de las cuales soy fundador. En la Comar Panamá la fundé en 2012 y Covin en 2017, cuando fui a Colombia. En las redes sociales nos podéis encontrar como Comarbim y bueno, tengo una red de asociados con los cuales colaboro habitualmente. Algunos trabajan en la marca Comarc en Panamá, otros trabajan con la marca Covin en Colombia, en Bogotá, y luego tengo asociados fundamentalmente alumnos, pues mis alumnos chilenos de AGM y Lineal BIM, con los cuales desarrollamos el proyecto de la AVO2, de la Américo Vespucio, asociado también a otros alumnos uruguayos de BIM.ui. También hemos trabajado con la empresa Simple, Guatemala. Saludos a las chicas si están por ahí, Ana Joyce y otras, y mi alumna también. Y que con la gente del Plan BIM, entre las que está Carlos, hay gente en Alemania, tenemos un pequeño grupo también con el que estamos licitando algunos proyectos, ¿no? Entre España y Alemania. Y por supuesto en Panamá con la sociedad que he colaborado durante estos 6 años, estos 6 últimos años, con mi asociado, con Luis Vargas, que es ahora el director del Plan BIM de Panamá, con la CAPAC, del BIM Forum Panamá, y que fundamos ABC Takeoff con esa intención de dedicarnos y enfocarnos al BIM en la etapa de construcción, ¿no? a un paso de la etapa de diseño a la etapa de construcción y asesoramiento a las empresas constructoras. Lo que hacemos fundamentalmente en Comar es proyectos, como proyectos de arquitectura, proyectos de ingeniería, y damos servicios de consultoría, de capacitación, hacemos capacitaciones, hacemos modelado y también distribuimos software BIM en Panamá y en Colombia, y en concreto Allplan para toda Latinoamérica, excepto México ahora mismo, ¿no? Pero bueno, tenemos una red de distribución que nos permite, por un lado, pues estar muy al día, estar muy encima de las novedades de las casas fabricantes y estar en perpetua formación y en perpetua con la antena parabólica puesta siempre para todo lo que pueda salir. Distribuimos CIPE, ya os digo, Plexos, que es el primer software BIM latinoamericano que está desarrollado con la Universidad de los Andes y con el apoyo de CIPE también por el profesor José Luis Pons. Istran, que lo descubrí con mis alumnos chilenos, también lo distribuimos en Panamá y Colombia. Tenemos una consultoría con Pix4D y hasta este año vamos a tener Solibri también en Panamá y en Colombia. Lo que hacemos fundamentalmente son trabajos de consultoría, pues mejora de procesos a diferentes empresas, ¿no? Intentamos entrar y introducirles en la metodología BIM, en los procesos de diseño y construcción y si llega a las etapas de mantenimiento, ¿no? Siempre esta imagen que pongo pues es la típica de que nadie tiene tiempo de mejorar, de que todo el mundo está muy ocupado y es complicado el lanzarse, por eso todos los problemas que está teniendo el acceso a la metodología BIM por parte del resto de todas las empresas. Nos dedicamos a capacitación, hemos firmado convenios con universidades, hemos hecho implementaciones como esa de GESVIAL en Chile, con Allplan, con Istran, etcétera. Y bueno, he participado también en multitud de seminarios, pues como capacitador en toda Latinoamérica pues, prácticamente. Y finalmente, pues hacemos trabajos de modelado. Ahí tenemos algunos ejemplos de modelado en los que hemos trabajado pequeñitos o en que no han trabajado nuestros asociados también. Pues ahí está un proyecto ferroviario modelado en 3D con todos sus muñequitos, como decimos en Panamá. Y también está una imagen de la AVO2, que son esos dos tubitos que van por debajo de la línea del metro, y toda la parte superficial, todo eso está modelado por la empresa GESVIAL. Y bien, pues esta es una pequeña presentación de mi trabajo, de mis labores rutinarias diarias, y vamos a empezar un poquito a entrar en materia
con la definición de BIM, que todo el mundo ya conoce como metodología de trabajo, basada en la construcción de modelos, en el uso de información paramétrica, en el trabajo colaborativo para el desarrollo del proyecto, ¿no? Y cómo esa información que nosotros vamos introduciendo en nuestros modelos va fluyendo desde que comenzamos a trabajar y se va desarrollando durante la etapa de proyecto para pasar a la etapa de construcción e incluso a la fase de mantenimiento, o sea, todo lo que se llama el ciclo de vida de un edificio o una infraestructura. Yo fundamentalmente suelo reducirlo en dos cosas, en el concepto de BIM, para explicarlo más didácticamente, es hablar de simulación, hablar de que hacemos las cosas en el ordenador, en la computadora, antes de que sucedan, e intentamos simular el proyecto, simular la obra de construcción, simular cómo se va a mantener, pues hacemos una maqueta virtual, que llaman los franceses, y sobre esa maqueta vamos introduciendo elementos paramétricos, objetos, sobre todo información dentro de esos objetos, que es la importante letra I del BIM. Y la segunda parte que siempre destaco es la necesidad de colaborar, porque evidentemente cuando los proyectos crecen, pues se necesita un equipo, no lo vas a hacer tú solo. Mientras tengas una vivienda unifamiliar como arquitecto, pues puedes desarrollarla prácticamente solo, ¿no? Pero en el momento en que el proyecto crece, se necesita colaborar y se necesitan diferentes profesionales de todos los tipos y eso requiere del concepto, igual que la simulación requiere de los objetos paramétricos, la colaboración requiere de la interoperabilidad, que es la palabra mágica que permite unificar todos los trabajos de todos los profesionales mediante pues, formatos de intercambio, ¿no? Bien, lo que entrando ya en el tema de la obra lineal, el tema del concepto, nos referimos siempre a obras lineales, pues a todo tipo de elementos que se desarrollan a lo largo de una sección, ¿no? Que es una sección igual o similar o que va transformándose a lo largo del recorrido y que se va repitiendo en determinados casos o va cambiando los peraltes o cambiando determinadas secciones y que va encontrando en el camino pues elementos singulares, ¿no? Que luego veremos. Entonces, ¿por qué se aplica BIM a las obras de infraestructura? Que, digamos, es un mandato gubernamental en Europa, en muchos países de Europa y en algunos países de América o en algunos proyectos concretos, como los que yo he participado en Panamá, pues el BIM era algo que se exigía, no era algo potestativo que quisiéramos nosotros implementar, ¿no? Sino que era algo que venía exigido de alguna forma en el pliego de condiciones, ¿no? En el pliego de especificaciones de los proyectos. Bueno, pues se considera que las ventajas de usar BIM pues son un ahorro en todas las etapas del ciclo de vida, que se puede estimar, son números de los ingleses, que son los más avanzados en este tema, del 20%, entre el diseño, la construcción y el mantenimiento, pues puede aglutinarse en torno a un número. El control, para mí es muy importante, el tener una información coherente y controlada. Eso para mí es el mayor valor que tiene en el desarrollo de un proyecto, que es 100% auditable. Todos vemos la misma imagen, todos tenemos la misma información en un momento dado del desarrollo del proyecto, ¿no? De todo el ciclo de vida del proyecto. Tenemos unos sistemas en los cuales podemos estar viendo todos lo mismo y haciendo una auditoría o un control de todos los aspectos que requiera nuestro proyecto, ¿no? Nuestro activo, digamos. El tercer asunto el tercer concepto sería la operatividad, ¿no? La mejora de la eficiencia en los procesos. Yo considero, después de tantos tiempo viendo la cantidad de proyectos y de fallidos y de problemáticas, pues que la mejora de la eficiencia se puede situar fácilmente en torno a un 40%,
Y la sostenibilidad, para terminar, que sería, digamos, el concepto más amplio que hoy se maneja a nivel mundial, pues sería el uso adecuado de los recursos para lo que se quiere conseguir, pues se puede considerar que pueda ser un ahorro del 25% en la sostenibilidad. Todo esto yo creo que es lo que hace que BIM se esté implementando por los gobiernos y en los grandes proyectos, porque esto multiplicado por una cantidad seguida de muchos ceros, pues es muchísimo, muchísimo dinero el que se ahorra y muchísimos recursos los que se pueden mejorar. La parte del desarrollo de obra lineal en el proceso, en los procesos de BIM, tiene su peculiaridad, lógicamente, ¿no? Porque la obra lineal es una obra, en principio, aparentemente sencilla, de grandes dimensiones, normalmente mucho más grande que las obras de arquitectura, en su linealidad, ¿no? Y que se va encontrando normalmente con muchos elementos singulares a lo largo de su trazado. Se encuentran obras de arte, obras de fábrica, cruces, estaciones de metro, estaciones de ferrocarril, va encontrando elementos, algunos arquitectónicos, otros de infraestructuras también, y toca resolver, ¿no? Toca resolver, el proyecto es el conjunto de esos proyectos o elementos singulares, ¿no? Entonces, al final, hacer un modelo de una carretera de 90 kilómetros o de una, como hicimos en la línea 3, 14 estaciones de metro y 25 kilómetros de trazado, y torres de evacuación y elementos de la vía, accesorios, pues lógicamente casi ningún ordenador es capaz de manejar toda esa información a la vez, ¿no? Entonces, al final se compone un modelo de submodelos con archivos federados, que se llama, de todo el trazado, y modelos singulares de los elementos de la infraestructura, que a su vez pueden tener, pues puede ser una estación de metro que tenga sus modelos de disciplinas, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es de un modelo, de un supermodelo, digamos, para lo que estaríamos acostumbrados los arquitectos en el mundo de la ingeniería, pues tendremos unos supermodelos muy pesados, con muchísima cantidad de información y un volumen de movimiento de obra y de desarrollo de obra muy grande que tenemos que organizar. Entonces, ¿cómo se organiza normalmente esta información, esta macroinformación? Pues se organiza de forma centralizada en los proyectos y se coordina de lo que llamamos una forma federada, ¿no? O sea, tenemos una visión completa de todos los proyectos unidos entre sí y cada proyecto puede tener un desarrollador incluso y desarrollarlo independientemente de una forma centralizada, ¿vale? Pero tenemos que ver, tiene que haber alguien, el organismo normalmente, o la empresa consultora, o la empresa de project manager, o la propiedad, la que tenga una visión, como yo digo siempre, de la carrera de hormiguitas, ¿no? De lo que hace cada una cuando alguien mira desde arriba lo que está haciendo una fila larga de hormiguitas, ¿no? Pues está entendiendo el proceso, está viendo el panorama completo, que desde abajo las personas que están trabajando cada una en su parte no ven ni pueden tener acceso en muchos casos al proyecto completo. Entonces esa es una de las peculiaridades que une todo el proceso BIM para las obras lineales, ¿no? Esa información, esa gran cantidad de información y su modo de organizar. Entonces, también tenemos esta serie de esquemas que siempre utilizamos de las dimensiones BIM. Entiendo que la mayor parte de las personas que acceden acá pues ya tienen idea de lo que es el 3D, el 4D, el 5D, las dimensiones del BIM, ¿no? A mí me gusta más hablar de los usos del BIM, de las N dimensiones del BIM, porque hay N usos del modelo, ¿no? Entonces, estaríamos nutriendo de información o cargando de información a esos pedacitos de la tarta que nosotros tuviéramos también encomendados. O sea, dentro de los grandes modelos federados existe información que sirve a determinados
usos, ¿no? Que se le ha dado en llamar el 4D al cronograma y a los temas de programación, el 5D a los temas de mediciones y presupuesto, el 6D al energético, el 7D al facility management, etcétera, etcétera, ¿no? Yo manejo n dimensiones porque yo siempre hablo de las n dimensiones porque existen n usos del modelo, ¿no? Dependiendo de quién lo quiera mirar y de para qué lo quiera mirar y que quiera escribir o leer de la información de ese modelo. Entonces, digamos que es necesario pasar de esa visión pequeñita que se llamaba ya en 2007 en el libro de Little Bean, Big Bean, pues se llamaba Little Bean a la persona que estaba trabajando en su parcelita con sus modelos visuales y sus modelos arquitectónicos, al arquitecto que estaba, o al diseñador que estaba calculando la estructura, diseñando la estructura, a todas las partes de instaladores, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego fueron apareciendo pues esas posibilidades de dotar a los modelos de información, de relacionarla con un cronograma, relacionada con una base de precios de construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa visión completa, pues ya la llamaba Finnegan Big Bean, ¿no? La visión, él lo llamaba ¿cómo era? Una visión amplia y compartida de todo el proceso, ¿no? Realmente lo que quería decir era eso, ¿no? Hablaba de Big Beam como una visión amplia, ¿no? Como esa de la carrera de hormigas que yo os comentaba. Entonces, ¿qué es lo importante? Siempre recalcamos que lo importante del BIM no es el modelo. Al final, lo importante del BIM es la información que contienen los elementos que están incluidos en el modelo. Cuando te sumerges en el mundo de la información, el tema cambia porque estás hablando de datos y no estás hablando de modelos tridimensionales, que es en lo que empezamos los arquitectos pensando que era y nos sorprendimos llegando a los mundos de la ingeniería ahora mismo y de las complejidades de la información que pueda contener una infraestructura o incluso una ciudad, ya hablando de smart cities o de etcétera, ¿no? o de cosas más complejas aún. Por otro lado, tenemos en el mundo de la infraestructura, tenemos un atraso, ¿no? El mundo de la arquitectura, digamos que se desarrolló antes, yo siempre he dicho que los arquitectos pues teníamos más esa voluntad de trabajar en 3 dimensiones, de hacer los renders, de presentar los modelos a nuestros clientes para entenderlos mejor nosotros y construirlos virtualmente. Entonces ya trabajábamos con herramientas tridimensionales. Entonces, para muchos arquitectos el paso a introducir información en esos modelos, pues ha sido relativamente sencillo cuando las herramientas que manejábamos han cambiado y se han ajustado a esas necesidades, ¿no? de albergar información dentro de los objetos. Pues el mundo de la infraestructura ha ido claramente por detrás. No se ha desarrollado a la misma velocidad y prueba de ello vamos a ver hoy que hay muchísimas cosas que están por definir, que están en definición ahora mismo. Por ejemplo, todo el tema de los niveles de desarrollo y de los niveles de detalle que deben tener los modelos, que podemos considerar consensos generalmente aceptados ya mundialmente, en el mundo de la infraestructura todavía no existe en muchísimos aspectos. Por ejemplo, destacaría que no hay una clara definición sobre la precisión que tiene que tener el modelo de tierras. En algunos pliegos de especificaciones supongo que ya se estará incluyendo cuál debe ser la precisión de esas nubes de puntos que vamos a utilizar o de esos datos de entrada y cuál es la precisión de los datos de salida que vamos a emitir. Pero de momento hay como una franja nublada, una zona gris, en la cual no tenemos bien claro qué es lo que nos están pidiendo o qué es lo que nos están demandando, ¿no? Lo que en arquitectura parece estar más claro, que son esos niveles de LOD 100, 200, 300, 400 y esos niveles de información, los LOI famosos, que deben darse a cada elemento modelado e incluso veremos que esto llega al asunto de las propias clasificaciones IFC. O sea, hay elementos que todavía no están clasificados dentro de IFC y que estamos utilizando pues provisionalmente
pues con lo que tenemos, pues un raíl de un tren, pues le metemos en viga y le clasificamos como una viga. Realmente es una viga, pero no es una viga normal, digamos, es un raíl de un tren que debería tener su propia clasificación, por ejemplo. Bueno, otra cuestión que afecta muchísimo, sobre todo en el tema de la obra lineal, es en el momento de la construcción, ¿no? Tenemos unos modelos teóricos de diseño que debemos regularizar porque ahí los centímetros cuestan y en los centímetros a lo largo de kilómetros se convierten en miles de metros cúbicos de algo, ¿no? Entonces, pues es importantísimo regularizar y precisar qué números vamos a tener para el control de la obra. Eso es importante también el tenerlo controlado y una gran diferencia con respecto a la parte, digamos, al diseño arquitectónico puramente dicho, respecto de las obras lineales. Entonces, al final, estamos convergiendo al nivel del ciclo de vida de la infraestructura, estaremos convergiendo desde el CAD, en el que mucha gente todavía está instalada, en el 2D, en el 3D sin información, ¿vale? Que es ese nivel 1 que ya está pues, consensuándose también, el nivel 2 que se considera ya cuando existe un proceso colaborativo y se empiezan a compartir los archivos y las librerías, y pues llegaríamos dentro de unos años probablemente a ese control del ciclo de vida de la infraestructura, cuando sepamos interoperar con toda esa gran cantidad de data en la web, en servicios de Data Hub, etcétera, pues tendremos la posibilidad de gestionar mejor los activos construidos del tema de infraestructura, ¿no? Que, como os digo, pues bueno, como cualquiera puede entender, es de mucha mayor complejidad que un edificio o una casita, ¿no? Otra cuestión muy especial dentro que veremos al final, dentro del mundo de la obra lineal, es los formatos de entrada, ¿no? Los formatos estándar que tenemos. Tenemos unos formatos libres, el CSV, el XYZ, que podemos pasar a modelos editables, por ejemplo en Istran a TTP, y luego ir pasando la topografía a VJ o a KML para Google Earth, que serían unas redes malladas, o pasar unas superficies con puntos, con líneas de rotura, con perímetros en formatos XML o LAN XML. Y luego existen, por otro lado, de esos formatos libres, digamos, unos formatos propietarios, que son los actuales nubes de puntos, ¿no? Las nubes de puntos serían las extensiones LAZ y LAS, que todo el mundo ya va conociendo, que nos genera una base de datos de puntos, que luego podemos pasar a X y Z, TXT, etcétera, crear las superficies también o pasarlas directamente a tener modelos digitales de terreno, ¿vale? Que son los que vamos a necesitar en muchos casos para utilizar en movimiento de tierras, en el control de las rasantes, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos los sistemas de referencia. Los sistemas de referencia, en la última entrevista que me hicieron los chicos de BIM Podcast, pues hablábamos de eso, de que en la arquitectura les hizo gracia que en arquitectura pues podemos tener una farola, la farola de enfrente de referencia y desde ahí replantear el edificio, ¿no? Sin embargo, en una carretera, en un puente, en un ferrocarril, del dato de entrada obligado es una data de coordenadas, una data de información geográfica, ¿no? Entonces, lo primero con lo que nos encontramos, el primer problema es qué sistema de referencia vamos a utilizar, qué coordenadas, que hay bastantes tipos de coordenadas en el mundo, y nos tienen que decir qué coordenadas vamos a usar para ir posicionando nuestro modelo, porque es la base de todo el trabajo que vamos a hacer posteriormente, ¿no? Estamos trabajando con modelos lineales y tenemos que hacer referencia a esos puntos kilométricos, a esas distancias, a esos referentes de elementos singulares del recorrido, etc. Y entonces vamos a tener
un problema añadido de que en esos modelos independientes de los que os decía antes, pues vamos a tenerlos en coordenadas locales porque nuestros sistemas BIM no funcionan en grandes coordenadas, ninguno, entonces vamos a tener que hacer unas coordenadas locales y tener una forma de transformar eso en coordenadas globales o en sistemas de referencia de coordenadas oficiales para poder tener ese dato de salida y poder replantear la obra, irnos a la etapa de construcción directamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos nuestras librerías y también tenemos nuestros estándares que finalmente pues, van a pasar del IFC 2x3 al IFC 4 y 4.1, 4.2, que ya se están manejando, que veremos a continuación, ¿no? Por otro lado, tenemos unos sistemas normativos que nos están diciendo cómo diseñar en planta, cómo hacer ese diseño paramétrico del trazado con nuestras clotoides, rectas, curvas, desvíos, etcétera, todos los PIs, y otra geometría que es interactiva, que es la interconexión entre los ejes y la dependencia de unos ejes respecto de otros, ¿no? Todo eso lo podremos pasar para el tema BIM a IFC, normalmente desde cualquier software, ¿vale? Nosotros, estos esquemas son de Istram, pero bueno, puede pasar. Nosotros tenemos que llegar a un IFC o a un XML para que sean el dato de entrada para la empresa constructora que vaya a construir esto. Igual ocurre con la misma normativa en el diseño longitudinal. Tenemos nuestras parábolas, nuestras restas, nuestros pozos, etcétera, y luego tendremos nuestra geometría interactiva exactamente igual, interconexiones, dependencias, gálibos, geotecnia, etcétera, ¿no? Y finalmente acabar en el mundo del BIM o en el mundo del LAN XML, ¿vale? Ahí tendríamos esas grandes diferencias respecto de las obras de arquitectura, ¿no? Con respecto a las obras lineales. Pues en la obra lineal aquí tenemos, por ejemplo, casos de vías y túneles, todos los objetos, cómo manejamos la información, cómo se visualiza, que eso es lo que entra por los ojos a todo el mundo, ¿no? Evidentemente a todos nos entran estas imágenes por los ojos y nos permiten entender y conocer mejor los proyectos. Estas series de imágenes, que son de proyectos privados, ¿no? que se han realizado, trabajo con terrenos, etcétera. Lo que vemos realmente es un plano 2D y sobre todo una imagen tridimensional, ¿no? En puentes, pues vemos estas posibilidades, ¿no? Como ha dicho Carlos, soy Alplanita, pues nosotros usamos Alplan Bridge para puentes. Este es el futuro cuarto puente sobre el Canal de Panamá, es una parte de él que creo que no se va a construir, por lo menos no con el metro por encima y no todavía. Y bueno, pues estos son otro tipo de puentes de la empresa con la que estoy trabajando, que está desarrollando estructuras ferroviarias también, que es su especialidad, ¿vale? Como veis, se puede llegar al detallado completo y es importante llegar a un gran nivel de detalle porque en una columna que se modela en un rato, en una tarde o en un elemento de este tamaño, la importancia que cobra el detallado y la logística es muy importante también, ¿no? No es tan importante en el mundo de la arquitectura, pero en el mundo de la obra lineal es imprescindible llegar a grandes niveles de detalle porque la complejidad geométrica puede ser grande, pero realmente hay muchas veces que esa complejidad geométrica no es tan grande, ¿no? Son elementos parametrizables que pueden ser paraboloides, pueden ser geometrías ciertamente complejas, pero no son tantas. Yo siempre digo que una obra de infraestructura al final tiene mucho menos cacharritos que cualquier edificio residencial, ¿no? Y no digamos ya si empezamos a hablar de hospitales o de residencias, colegios, algo que lleve muchísimo más nivel de detalle de instalaciones, ¿no? Esto tiene una cierta complejidad geométrica, si la tiene, que a veces ni siquiera eso, y otras veces, entonces el nivel de detallado es mucho más determinante para el nivel de definición del gasto, de la inversión, del control que se debe hacer de toda la infraestructura, incluso del control una vez construido. ¿Vale? Y en el tema de ferrocarriles, pues tenemos
pues también, tanto túneles como ejemplos de, pues esta es la línea 3, la licitación que hicimos para China Railway con el equipo de Colombia, con el equipo de Guatemala y el equipo de Panamá, trabajando en el que comentaba Carlos, trabajando con Revit una parte, con Archicad otra parte y con Allplan otra parte, ¿no? Al final entregamos, estos son imágenes de un vídeo que se hizo para la licitación, pero realmente los modelos no tenían un gran nivel de información, tenían más un nivel de presentación, ¿no? Estábamos más enfocados en ganar la licitación que otra cosa. Y bueno, estos son ejemplos, un ejemplo en el que al final lo presentamos en BIMX porque nos pareció que era con lo que nuestro cliente mejor podía entender la relación que había entre las hojas de plano y los modelos que le presentaban, ¿no? Pero fue un trabajo de interoperabilidad muy rápido, de un equipo de 12 personas, en 4 meses, en el cual modelar 25 kilómetros de vía con torres de evacuación, no modelamos toda la vía, sino algunas partes típicas, y sí modelamos las 14 estaciones que había y los patios y talleres que están en la imagen de abajo, ¿no? Entonces fue un trabajo muy intenso en el cual pues hubo que utilizar todos los recursos que pudimos, ¿no? Bien, pues el flujo de trabajo, como os decía, la visión que nosotros ya manejamos ni siquiera se llama BIM, ¿no? O sí se llama BIM, pero se llama también VDC, ¿no? O Virtual Design Construction o Diseño y Construcción Virtual en español, ¿no? Es una parte, yo entiendo que es como una parte de la metodología BIM que se enfoca en virtualizar los procesos de construcción, procesos productivos, ¿no? Entonces, aquí ya no estamos hablando al menos solo del 3D y su información, sino de cómo esa información fluye a los costos y fluye hacia la planificación, ¿no? Entonces, la explicación que yo siempre doy más sencilla es decir, bueno, tú cuando estás realizando un proyecto, cuando estás en la etapa de proyecto, estás preocupado por esa imagen esa imagen final que va a tener el proyecto o que tú estás imaginando como diseñador que va a tener el proyecto. Pero cuando tú piensas, cuando pasas a pensar como un constructor, ya no estás pensando en el producto final, estás pensando en el proceso constructivo, estás pensando en lo que nosotros, Luis Vargas llamaba la película, ¿no? Ya vamos a pasar de esa foto que tenía el arquitecto, que era su juego de planos y sus renders muy bonitos de cómo iba a quedar todo, vamos a pasar a algo en el que hay ya elementos provisionales, plataformas, algo que tiene más barro y más hormigón normalmente, y camiones entrando y saliendo, y grúas colocándose y desmontándose, etcétera. Vamos a ir viendo otra imagen que es más cinematográfica de nuestro proyecto. Es lo que nosotros llamamos el modelo de preconstrucción, ¿de acuerdo? Esa imagen 3D, 4D, 5D o diseño y construcción virtual, como lo llaman los ingleses y los norteamericanos, pues nosotros lo llamamos en su momento el modelo de preconstrucción. ¿Y en qué se centra? Pues en la cuantificación y en la organización constructiva, para negociar todos esos objetos del modelo y algunos que no están en el modelo con esa planificación, ¿no? Con esa planificación. Entonces, debemos convertir todos esos objetos del modelo en un estado de mediciones y presupuesto y tener un cronograma de actividades que nos va a su vez a volver a pensar en cómo organizar el modelo de diseño. Los que han sido mis alumnos siempre han escuchado de mí este discurso, ¿no? De decir, vamos hacia el diseño y la construcción virtual y volvemos a cómo modelamos, ¿no? Cómo vamos a organizar nuestro modelo de una manera constructiva, de una manera que podamos simular de verdad el escenario constructivo basado en las actividades que se van a desarrollar para construir eso. No en la imagen final, sino en la película, ¿no? En esas sesiones de obra que podremos ir avanzando y en la cual surgirán cambios, surgirán retrabajos y surgirá de todo, igualmente que en cualquier obra de construcción. Pero, digamos, yo digo, no lo vamos a arreglar de la noche a la mañana, pero sí vamos a tener un mayor control de la actividad del desarrollo de los proyectos, ¿vale? Y otras consideraciones del modelo,
serán cuando vuelves, cuando haces ese camino de vuelta desde el modelo de preconstrucción, te encuentras con que tu modelado o tu modelo debe estar organizado en función de una lógica constructiva, en que hay mucho nivel de desarrollo del modelo que no necesitas hasta que no realmente se toman determinadas decisiones, o sea, que el modelo está vivo, va evolucionando y no debe tener información en el inicio que no sirva o que no se haya tomado una decisión consensuada o cerrada respecto de ese nivel de desarrollo, de ese nivel de información que debe tener el objeto. Hay muchos modelos excesivamente sobrecargados de información que no sirve finalmente porque no es información validada de alguna forma. Otra cosa es que para formar parte del proceso colaborativo de verdad, lo que hablaba antes, y lograr una adecuada interoperabilidad, que es importante, en este tipo de obra es imprescindible una perfecta georreferenciación del modelo. No nos vale colocarlo en cualquier sitio y hacer la consideración de que, bueno, pues la referencia es el eje de la columna 1, ¿no? del pilar 1 con el eje A. Bueno, pues eso en las obras lineales no va a suceder. ¿De acuerdo? Otra cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta es que esa cooperación, ese proceso de colaboración y ese proceso de iteración, esos procesos iterativos que todos los que hemos hecho proyectos de verdad conocemos, lo que van haciendo es perfeccionando el modelo. Está relacionado con lo que hablaba del nivel de desarrollo del modelo y de la información. Eso se hace a través de sucesivas iteraciones, no se hace desde el día 1, ¿vale? Otra cuestión importante es la organización del modelo de preconstrucción, toda esa configuración constructiva, esa lógica constructiva que decía en el punto 1, se puede hacer de determinadas maneras, se puede organizar de determinados flujos, nos las encontraremos con una importancia capital dentro de nuestras obras lineales y finalmente pues los usos BIM, ¿no? Las dimensiones famosas que estarán en nuestro pliego de especificaciones, nuestro pliego de condiciones, nuestros alcances y que son, para nosotros, son la esencia del flujo de trabajo en BIM, ¿no? El uso que se le vaya a dar a esa información. El que tenga información en sí mismo no le aumenta de valor si haces uso de esa información, ¿vale? Bueno, pues esos 6 puntos que yo creo que son importantes dentro a considerar. Entonces, yo finalmente, cuando volvía hacia atrás, decía, bueno, pues las lecciones, ¿verdad? Las lecciones son 2. Primero, modelado constructivo. Modela cómo se construye, pero modela de verdad, ¿no? Hacíamos el caso del muro por capas. Los muros no tienen capas. Los muros van teniendo capas en el proceso constructivo, se las van poniendo en obra, pero los muros no tienen capas. Cuando nosotros colocamos un muro, es una capa de un muro. ¿De acuerdo? Hay que buscar la estrategia, dependiendo de la herramienta que uses, lógicamente, pero ten en la cabeza siempre que el proceso constructivo perdón, obliga a que los muros no tengan capas. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. A que se las vamos a ir poniendo. Y al final las tendrán todas las que tengan. Pero, en principio, los muros no tienen capas. Y segundo, la segunda gran enseñanza, digamos, sería modela el cronograma. Si tú tienes que al final llegar a conectarte a una secuencia constructiva, a una planificación constructiva, haz los paquetes de información necesarios para simular ese cronograma desde el principio y luego poder, lo que llamábamos paquetizar el proyecto, hacer pequeños paquetes de información que luego puedas unir si el contratista es el mismo y la secuencia de ejecución es la misma, o separar si tienes diferentes contratistas en diferentes niveles de ejecución, ¿vale? Entonces, al final tienes que proponer lo que llamaremos estrategias de trabajo que se basan en las herramientas que se hayan elegido y en la interoperabilidad que tengan esas herramientas entre sí. Algunas trabajan mejor que otras, interoperan mejor que otras, algunas no interoperan nada bien, otras son más salvajes, como pongo ahí, ¿no? La imagen de los salvajes delante del muro de hielo,
¿no? Algunas son más difíciles de manejar y más difíciles de comunicarse con ellas, otras son más amables, pero al final lo que nosotros tenemos que conseguir es un flujo de información de un modelo conectado usando diferentes herramientas, porque al final en los proyectos de infraestructura nos va a tocar siempre utilizar diferentes herramientas de diseño, de cálculo, de trazado, de modelado, de cuantificación, etcétera, ¿no? Y trabajar en entornos comunes de datos como estos que tenemos aquí, ¿no? Desde BIM 360, Navis, BIMX, Tecla, BIM Plus, ProjectWise, Aconex, Unifier, etcétera, ¿no? Todos los entornos comunes de datos en los cuales vamos a poder compartir de alguna forma esa información. Y la interoperabilidad, pues intentaremos manejarla lo mejor posible, ¿no? Como siempre. Lo intentaremos, otra cosa es que lo logremos. El formato que vamos a tener como base, ya prácticamente mundialmente aceptado, va a ser el formato IFC, que es el adoptado por la Building Smart y que sigue en continua mejora. Ahora mismo las clases específicas para obra civil se están incorporando y se están debatiendo en estos momentos, ¿no? Estamos ya en el 4.2, en el IFC 4.2, y ahí se están debatiendo fundamentalmente las nuevas clases para ingeniería civil. ¿Cuáles son? Pues es del 2.3 al 4, pues son especialmente el IFC Align, el IFC Road, el IFC Rail, el IFC Bridge, el IFC Tunnel. ¿De acuerdo? Estas son las que están ahora mismo pues ya preparándose para poder entender las obras lineales. Y usos normativos que nos permitan auditar los modelos. Es importante, la mayor parte de las obras son públicas, ¿no? Las obras lineales, las obras civiles son del Estado normalmente o de administradores del Estado. Entonces, bueno, el tamaño y la necesidad de auditar los recursos es importantísimo, ¿no? Igual, hablábamos también del IFC y existen evoluciones ya al IFC 5 en el cual se plantean trabajos con sistemas de referencia personalizados, ¿vale? Bueno, creo que voy bien de tiempo, así que vamos a pasar a la forma de trabajar, algo que a mí siempre me llamó la atención desde que comencé a trabajar en proyectos de infraestructura y que resumo siempre con esta imagen del puente en construcción, ¿no? La metodología de diseño y construcción virtual, los BDC que llamaríamos, que se basa en los usos 4D, en los usos 5D, en las estrategias de modelado y en las aplicaciones prácticas en campo, pues se resumen perfectamente en esa imagen que tenemos. ¿Qué es lo importante en esa imagen? ¿La logística o el modelo? El modelo no deja de ser algo sencillo que muchos modelarían en una tarde, ¿de acuerdo? Que sería bastante simple, entre comillas, de modelar esas masas, así tengan unas formas geométricas un poquito complejas, ¿vale? Luego la armadura ya sería otro cantar, etcétera. Pero ¿qué es lo importante de esa imagen? Lo realmente que está costando dinero es llevar esas vigas a su sitio. Y lo importante es que esas vigas realmente acaben en su sitio. Estamos en un mundo sin referencias, estamos en medio del mar, con unas barcazas, con unas vigas lanzaderas y que están izando unas piezas para ir componiendo el tablero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? El sistema de organización logística, que es lo que va a costar un montón de recursos, ¿vale? La logística de la construcción, no el modelado. Entonces, en la obra civil vamos a tener muchísimos casos de este tipo, ¿no? En el que lo importante ni siquiera es el modelado, sino la logística. Entonces, ahí entraremos en ese tiempo ligado al modelo, en ese espacio continuo 4D, que es una imagen que vi hace mucho tiempo en Miguel Villamor, que hablaban del BIM 4D, de Syncro, etcétera, y pues nos llamó muchísimo la atención, ¿no? El conectar los objetos, tenemos un modelo tridimensional, pero existe una cuarta dimensión muy einsteiniana en la cual nos están sucediendo cosas continuamente, nos van variando, aparecen elementos que luego desaparecen dentro de nuestra obra, aparecen elementos auxiliares, otros que se quedan, otros que están provisionales, etcétera, etcétera. Hay muchísimos objetos que no están en nuestro modelo photo finish, están dentro de esa película que nosotros tenemos que
tener en cuenta porque son recursos, lógicamente, ¿no? Entonces, el proceso que llamamos BIM 4D supone conectar los objetos a una programación, para lo cual tenemos que tener organizado ese modelo conforme a esos procesos y actividades y generar los objetos con la información precisa al nivel de detalle que requiera nuestra programación. Hay programaciones más detalladas y programaciones menos detalladas. Entonces, igualmente, nosotros tendremos que acomodar el modelo o los objetos del modelo a esa programación más o menos detallada. ¿Y qué nos permite fundamentalmente el 4D? Pues lo que hablamos al principio, simular. Generar simulaciones, generar escenarios, el what if, el qué pasa si hacemos esto, qué pasa si metemos una cuadrilla más, qué pasa si llueve y tenemos ahí una reducción de rendimientos, qué pasa si hay una huelga de construcción, qué pasa si hay una pandemia, ¿no? Y se nos para la obra un tiempo o tenemos que modificar todo el entorno de la obra para adaptarnos a esta pandemia, ¿no? Bueno, pues generar esas simulaciones es importantísimo porque nos permite ver por anticipado qué cosas nos van a ocurrir o qué plazos vamos a tener que estar manejando incluso durante el proceso ya de construcción, ¿no? Que no replanificar sobre la marcha, que eso es algo que todo Project Manager hace prácticamente a diario. Bueno, tenemos unas herramientas, lógicamente están en continua evolución, están saliendo más, hay herramientas que hacen las cosas mejor que otras, hay herramientas que tienen una arquitectura de software mucho más enfocado a resolver determinados problemas y todas son buenas, ¿no? Para visualizar, para programar con el modelo o para tener incluso una visión global de los trabajos que estamos realizando, ¿no? Entonces, el mundo de las herramientas es un mundo en continua evolución. Igual, cuando entramos al 5D, que es la otra pata del diseño de la construcción virtual, el 3D, el 4D y el 5D, entramos en el mundo del costo ligado al modelo. Imaginaros lo que vale una obra de infraestructura, una carretera, un puente, etcétera, etcétera, ¿vale? Cientos o miles de millones de euros, dólares, ¿vale? Entonces, la información, el mantener esa información viva, el mantener esa información conectada con un buen análisis de precios, de materiales, de mano de obra, etcétera, es imprescindible también, ¿vale? No lo podemos perder de vista y mucho menos en una obra de infraestructura, ¿vale? En ninguna obra, pero en las de infraestructura, que es dinero público, aún menos. Y herramientas, pues tenemos herramientas conocidas por todos que manejan bases de datos de construcción y que, mejor o peor, se conectan con esos modelos BIM, ¿vale? Y son capaces de incluir la información o de relacionar la información que podamos tener de determinada base de datos de construcción con nuestros objetos del modelo. Igual, de forma más o menos detallada o de una manera que evoluciona en el detalle a lo largo del desarrollo del proyecto o de la vida, del ciclo de vida del activo. ¿Y qué es una estrategia de modelado? Yo hablo siempre de las estrategias de modelado en mis clases, siempre estoy hablando de, bueno, tenemos que elaborar una estrategia de modelado para que esto funcione como nosotros, o se simule como nosotros lo hemos pensado. Luego ya veremos cómo lo hace el constructor, ya veremos tal, pero por lo menos vamos a hacer una simulación, que somos técnicos y sabemos que primero se ponen las columnas y luego las vigas. Entonces, bueno, pues esa simulación ya la podemos hacer. Y trabajamos con sistemas monoarchivo. Los sistemas monoarchivo, digamos Revit, Archicad, para entendernos, trabajan con los modelos centralizados que organizan los modelos en vistas, ¿vale? En vistas que pueden ser finalmente los planos o vistas filtradas de determinados objetos que nosotros queremos mostrar en un determinado momento. Y los sistemas multiarchivo, como Allplan o Architectural Project o IcoSim, digamos, son modelos federados que nos permiten, o al menos yo que he utilizado durante 20 años ya Allplan, nos permite organizar ese modelo federado en función, además de las vistas y los planos, además en función de etapas
y de actividades, de posibles actividades del modelo. A mí me resulta muy fácil, utilizando Alplan, hacer ese modelo federado y organizar el modelo en función de un cronograma que yo me invento. Entonces, para mí, siempre he enseñado esa estrategia de modelado con Alplan porque me resulta más cómodo, ¿vale? Y porque es mi herramienta nativa. Pero digamos que al final tenemos que llegar a una simulación constructiva, a ser capaces de ir encendiendo o filtrando objetos que nos permitan llegar a simulaciones de etapas en las cuales el modelo va a estar de determinada forma, ¿vale? Va a tener una pinta semejante a esta cuando esté en construcción, ¿vale? Entonces, tenemos casos de aplicaciones prácticas, como Synchro, por ejemplo, que es una herramienta muy conocida. Veis abajo está el cronograma, en la parte inferior tenemos el cronograma y ahí va relacionado con esas actividades que luego al final va a ser una obra lineal. Bueno, como veis, al final el 3D es el que se gana el premio, pero lo importante era la logística, estaba claro, ¿no? Bueno, ahí tenéis un ejemplo, un buen ejemplo, creo yo, de eso. Y finalmente, para terminar, que ya me queda poquito tiempo de mi hora, vamos a hablar un poquito de qué es de cómo se relaciona el BIM con el GIS. Si es BIM y GIS son cosas diferentes o contrarias incluso, o si se pueden unir y pueden trabajar de forma colaborativa. Ya hemos visto que es muy importante tener en cuenta las herramientas de información geográfica para todos nuestros modelos lineales, pues vamos a estudiar un poquito por qué es tan importante, ¿no? Lo que decía antes, es importante porque en edificación es muy fácil tener una referencia interna dentro del modelo, pero cuando tenemos algo a escala territorial, el geoposicionamiento es un dato de entrada, ¿vale? Entonces, es importante. Las herramientas BIM nos van a servir para hacer esa simulación, esa parametrización y ese trabajo colaborativo que vamos a necesitar, ese trabajo de información y geometría que nos va a permitir llegar a obtener información filtrada y los diferentes usos del modelo. Entonces, esas herramientas GIS son realmente son un marco que captura, recopila, almacena, administra y gestiona información. Pues también tiene la letra I, que fue una de las cosas que provocó mi investigación, ¿no? De decir, bueno, esto tiene que ver algo. Si son sistemas de información geográfica y modelos de información de proyectos, esa letra I que comparten tiene que poder unirlos, tiene que ser capaz de unir los dos sistemas, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar, sobre todo con el proyecto Contigo iLink para el proyecto del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, el pliego de condiciones del MOP como gerencia de proyecto, empezamos a trabajar en esa integración de BIM y GIS, en saber si era posible trabajar, porque GIS trabajaba de una forma vectorial, por capas, casi como un CAD, ¿no? Pero permitía poner muchas capas de información superpuestas que permitían al final tomar decisiones, era información, ¿no? Entonces, eso además a la escala urbana y territorial, nosotros no podríamos manejar modelos BIM sino información filtrada.
Eso fue lo que provocó mi idea de tesis doctoral, ¿no? A decir, bueno, yo a escala urbana puedo analizar cuántos edificios tienen estructura metálica dentro de un barrio o de una ciudad y cuántos tienen estructura de hormigón, pero tengo que hacer un filtrado, no puedo entrar a ver el detalle de la grifería de los edificios. Podría filtrar qué griferías tienen, pero tendría que hacer una labor de información impresionante. Se podrá hacer, y ese es el origen de las ideas de Smart City, del Big Data, etcétera, ¿no? Lo que se habla de la próxima revolución de la planificación y gobernanza del territorio, que antes no era posible y ahora con estas herramientas va a ser posible administrar el planeta, probablemente. ¿Vale? ¿Qué problemas encontramos cuando lo quisimos hacer de forma práctica? Porque la teoría lo aguanta todo y el papel, como sabemos todos. Entonces, la posibilidad de compartir esa capacidad de simular, de parametrizar y de colaborar, nos encontramos el primer choque con esa escala de la información, con esa cantidad ingente de datos que un modelo BIM no puede albergar, ¿vale? De una ciudad, me refiero. Y sin embargo, los sistemas GIS, que filtran muy bien la información en esas capas de información y que luego pueden relacionar unas con otras, son capaces de analizar datos de grandes territorios, ¿no? Entonces, bueno, es algo que descubrimos en su momento fue, pues eso, que debemos usar BIM para enfocarnos en el detalle, en la extracción de cantidades, en la eficiencia energética, etcétera, etcétera, porque somos capaces de definir el recubrimiento de una barra de acero en un modelo BIM. Pero en un modelo GIS nadie ha pensado en el recubrimiento de una barra de acero jamás, ¿vale? No se puede manejar a escala territorial ese nivel de información. Entonces, necesitamos esos filtros. Y para filtrar, pues empezamos a buscar herramientas. Y encontramos en su momento, hablo de hace 6 años, de la conexión, encontramos este software canadiense, que es FME, Feature Machine Engine, que es un software que extrae, transforma y carga la información desde los modelos BIM hacia perdón, una plataforma GIS, ¿vale? Entonces, sí nos permite filtrar esa información de manera que podríamos obtener pues, cosas tan detalladas como la tipología estructural de edificios de una ciudad con códigos de color, ¿vale? Que nos coloreara los edificios que tenemos con un color u otro dependiendo de la tipología estructural. O en el cuarto puente llegamos a la conclusión de que podríamos establecer un conjunto de datos en un momento dado del tiempo en el cual con una app, con una aplicación móvil, podríamos tener un porcentaje de avance de la obra. Evidentemente eso se habría comido un montón de datos de avance parcial de todo el proyecto que podíamos controlar con drones, con geoposicionamiento, etcétera, etcétera, y obtener a través del filtrado un número, un porcentaje, ¿vale? Eso pensamos que era posible y era algo que pensábamos desarrollar en su momento, ¿vale? Entonces, ese fue el caso de estudio, el pensar cómo esa turbina tragaba BIM y sacaba GIS por el otro lado, ¿no? Como comía BIM y es un proyecto que hicimos para T-Wailing desde ABC Takeoff, en el cual pues estudiamos los alcances, estudiamos cómo iniciar el tema de la elaboración del pliego de cargos, de la licitación, cuáles debían ser los requisitos y llegamos a una conclusión que viene en la siguiente diapositiva, bueno, cómo íbamos a hacer las pruebas de prototipos de lo que nosotros definimos finalmente como, bueno, hablábamos del control de los modelos según la PAS, los working projects, cómo íbamos a hacer las verificaciones del control del modelado inicial, cómo íbamos a controlar los escenarios y los cronogramas, y al final llegamos a esta conclusión, que era la idea de un ecosistema informático, ¿vale? Entonces, lo que finalmente fue en el pliego es que el consultor tenía que implantar un ecosistema informático sobre la herramienta GIS, que era la del consultor, en su momento creo que era el GIS, sobre la herramienta BIM del contratista. Entonces, definimos
porque fue un término que nos tuvimos que inventar de alguna manera o definir, el conjunto de condiciones técnicas que debía cumplir la herramienta BIM del contratista para permitir la compatibilidad, el seguimiento y el control de diseño con la herramienta GIS del consultor en todas las etapas del proyecto. ¿Cómo se hacía? Pues se hacía precisamente con este software, que es el FME, en el cual pues analizábamos los modelos BIM, eran nuestros objetos BIM, y a través de una serie de controladores, filtros visuales, llegábamos a la información del datasheet de ArcGIS, ¿vale? Entonces, era un simple proceso de transformación y carga en el sistema GIS, ¿no? De extracción de información del modelo, transformación y carga final hacia el modelo GIS. Esto funcionaba, hicimos algunas pruebas, no llegamos a hacer las pruebas completas, supongo que el estado del arte ya ha evolucionado un poquito y de hecho hay movimientos entre las casas fabricantes de colaboración en este sentido. Y veis, esto es otro ejemplo que nosotros poníamos en su momento de pues, el grado de avance que tenían unas obras de infraestructura lineal dentro de un espacio urbano enorme. ¿Vale? Pues lo que estaba en rojo estaba al 20% o entre el 0 y el 20%, lo que estaba en verde al 80-100% y lo que estaba en amarillo entre el 40 y el 60%, por ejemplo. ¿Vale? Y de un vistazo teníamos una información filtrada que para quien quisiera esta información pues le podía servir perfectamente. ¿Vale? Igualmente para edificios podíamos obtener información detallada de esto. Y bueno, pues nada más, yo me quedo atento a vuestras dudas, preguntas y consultas. Esas son nuestras redes sociales en las cuales podéis encontrar más información. Y bueno, os dejo con esta imagen que siempre pongo de mi cabeza, de mi sensibilidad en cuanto a todo el tema del aprendizaje y de esto, pues de la frase machadiana, o la famosa frase de Machado de que se hace camino al andar y siempre tenemos que estar investigando desde que somos niños hasta que somos mayorzotes y luego cada vez la mochila pesa más. Pero bueno, pues nada más. Muchas gracias, José Luis. La verdad que ha sido una charla muchísimo más que interesante. Nos has podido enseñar mediante todo el flujo de las diapositivas cómo vamos pasando del BIM a la construcción virtual, cómo pasamos a cada uno de los usos de nuestro modelo hasta llegar a implementar todo lo que sería, o el sueño que hemos tenido, que tenemos todos, o la gran mayoría por lo menos, de implementar lo que es el BIM y lo que es el GIS, de tratar de aunar estas dos grandes herramientas almacenadoras de información o contenedoras de información. Nos pueden contactar y estamos atentos para ayudar, y pueden estar en nuestro canal, que siempre tratamos de traer cada mes a una persona de las que quiere compartir y quiere mantenernos al día en todo lo que es el BIM, todo lo que es la colaboración, todo lo que son sus vivencias, porque en sí esto es para que aprendamos no solo de las cosas buenas, sino también de los pequeños errores que podamos tener para no repetirlos. Y muchas gracias por su asistencia y por estar aquí con nosotros. Y ante todo, muchas gracias a José Luis por haber aceptado este llamado y habernos dado la oportunidad de conocerlo un poco más.